Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a la Asociación Cultural y Social Alborea por reunirnos una vez más en torno a temas de lo más interesantes en este ciclo de conferencias que inauguramos en el día de hoy, por su trabajo y por su dedicación. Y gracias también a la excelentísima Diputación Provincial de Albacete por dejarnos su salón de actos para estos eventos, que son siempre eventos buenos. Hoy inauguramos, como he dicho, el ciclo de ponencias con un tema que nos propone la Asociación Alborea de lo más interesante, 1898, una revisión del desastre español. Y para ello pues contamos con la presencia, y me enorgullezco de que me haya tocado a mí la presentación de Víctor Ibáñez, porque aparte de ser un experto en la historia de las Españas del siglo XIX y siglo XX, e incluso de siglos anteriores, pues hoy nos va a ilustrar con un tema que yo sé que a él le apasiona. Víctor, al que muchos de vosotros ya conocéis también, es nacido en Higueruela, aquí en Albacete, licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un posgrado en Derecho Marítimo por la Universidad Pontificia Comillas, es funcionario de carrera prestando sus servicios en vigilancia aduanera y reside en una ciudad de lo más importante para España, como es Barcelona. Historiador vocacional, ponente en una decena de congresos sobre historia de América y del siglo XIX, es autor, entre muchos otros ensayos, del capítulo El carlismo en el Reino de Valencia, del volumen colectivo Una revisión de la tradición política hispánica y del libro Una resistencia olvidada, que tengo aquí y que muy amable me dedicó su autor. Está prologado por Andrés Gambra, secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un estudioso profundo también del derecho y de la historia del derecho, y es miembro del jurado del Premio Internacional de Historia del Carlismo Luis Hernando de Larramendi, cuyo galardón obtuvo en la edición de 2021 con el proyecto El carlismo ante la crisis de ultramar, lo que nos enlaza con a lo mejor también el tema de hoy, que será publicado el año que viene. Y como de lo que se trata es de que aprendamos y de que nos ilustres, querido Víctor, pues sin más prolegómeno te paso la palabra y muchas gracias. Buenas tardes, querida audiencia, muchas gracias por compartir conmigo esta tarde, que esta conferencia inaugural del ciclo 2023-2024 de la Asociación Cultural Alborea. Para mí, pues no puede ser más que motivo, un gran honor poder inaugurar, como digo, este ciclo de esta benemérita asociación que lleva ya 31 años animando la vida cultural de Albacete, proponiéndonos una reflexión crítica, plural, de diversos enfoques de la realidad social, de la realidad actual, pero siempre basada sobre un fundamento de un humanismo recio. Entonces, para mí no puede ser más que, como digo, motivo de honor hablarles a ustedes esta tarde en el contexto de este ciclo de conferencias y asimismo en este salón de actos de la excelentísima Diputación Provincial de Albacete, que creo que es también un muy digno marco. Por tanto, insisto, reitero mis agradecimientos a la audiencia y espero estar a la altura de esta conferencia inaugural y del ciclo de conferencias que hoy inauguramos. Por mi deformación profesional, si me permiten, voy a empezar con una excusatio non petita. ¿Por qué, tal día como hoy, propongo yo este tema de la revisión del desastre español? 1898, una revisión del desastre español. Bien, creo que a nadie que haya sido escolarizado en los últimos 50, 60 años, o nadie que tenga un mínimo de noción de conceptos sobre la historia de España, se le escapa la influencia, la importancia, la relevancia esencial que tuvo el año 1898 sobre la historia reciente de España y sobre la conciencia nacional española. Aquel año que ha sido conceptuado como el año del desastre. Y creo que a muchos de ustedes, seguramente a la mayoría, si no a todos, no se les escapa o han tenido ocasión de haber estudiado o haber leído aquella célebre generación del 98, que decía que tanto le dolía a España, que proponía una revisión, una regeneración, una
una revisión realmente de muchos fundamentos de la política y la historia española. Y a mí me resultaba muy curioso cómo en el más o menos, no tan lejano 1998, cuando se cumplía el centenario, pues tanto a nivel de instancias de la cultura oficial como de los diversos medios de comunicación de gran tirada, este centenario pues tuvo un enfoque, tuvo una importancia relevante, una relevancia esencial. Y lamentablemente este año, que se cumplen 125 años, evidentemente no es una fecha tan redonda, pero ha pasado absolutamente desapercibido. Seguramente de la cultura oficial no podamos esperar demasiado, pero resulta paradigmático, en cierto modo, que ninguna editorial, ninguna tercera de ABC, ningún artículo de opinión de ningún gran medio de comunicación haya incidido o haya vuelto, haya hecho una revisión de esta fecha que fue tan importante, que fue tan relevante. Al fin y al cabo, no perdamos la dimensión que aquello tuvo. Unas provincias, unos territorios que eran tan españoles como Albacete, como Madrid, como Jerez de la Frontera, como era La Habana, como era Manila, de repente dejaron de ser españoles, con todo lo que eso suponía y el gran golpe que supuso para nuestra conciencia nacional. Pues bien, yo creo que este año que estamos terminando, de 2023, que a estas fechas, a la altura de estas fechas más o menos, además con más razón, ya se había producido el desenlace de la guerra hispano-estadounidense, ya estábamos en España ponderando lo que iba a ser los efectos de la derrota, pues yo creo que es muy propicio y es muy oportuno que hagamos esta pequeña revisión, esta reflexión sobre lo que supuso aquel desastre. Lo he puesto entre comillas, porque bueno, como todo término, pues puede ser más adecuado, puede ser más inadecuado. En cualquier caso, el desastre nacional, el desastre español del 98, hizo fortuna, y yo creo que a nadie se le escapa que cuando hablamos del año 1898, hablamos del año del desastre. Pero bien, ¿qué consecuencias tuvo en esa época? ¿Qué consecuencias puede tener actualmente? ¿Qué reflexión también ¿a qué reflexión nos puede dar lugar? La España actual, bueno, con esta crisis tan acusada de valores, pero también de conciencia, como ya la tuvo en el año 1898, quizás hoy más agravada todavía. ¿A dónde debe mirar? ¿Dónde debe enfocarse? ¿Debemos poner todas nuestras esperanzas en Europa, en este eje franco-alemán que parece que nos va a salvar? ¿O valdría la pena recuperar nuestros vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera, con América? Esa es la pregunta fundamental que creo que también es muy oportuna. Pero bueno, con esa terminaré. Les voy a adelantar que la conferencia no va a abusar de historicismos, pero yo creo que es necesario referirnos a algunos datos que, en mi opinión, explican cómo se llegó a 1898, cómo se llegó al desastre. Prometo ser breve y me gustaría que entre todos luego abriéramos un debate y conocer pues, los diversos enfoques y puntos de vista. 1898. España, que parece hoy que está tan puesta en entredicho. España era la península, eran las islas adyacentes, pero eran las provincias ultramarinas también. Pero es que en ese mismo siglo, hasta 1824, España también era toda la América continental. Y pensamos sobre todo en la América del Sur, pero no olvidemos que todo el norte de América, que hasta California, también era parte de España. No pensemos solo en las repúblicas hermanas, en las repúblicas hispanoamericanas, que han mantenido en muchos rasgos nuestra cultura y nuestro idioma. Una gran parte de Estados Unidos, que hoy está dominado por la cultura anglosajona, todo el oeste de Estados Unidos también era español. Pues este proceso también trae unas consecuencias históricas detrás. Lo hemos representado aquí con un cuadro, evidentemente no es de época, es de la escuela historicista del siglo XIX, pero creo que condensa muy bien cuál era el espíritu que animaba a España cuando llegó a América. Evidentemente, como todo en la historia nada es blanco y nada es negro. Creo que también procede dejar sentada esta premisa. No pretendo hacer ni una leyenda rosa ni una leyenda negra, obviamente. Evidentemente la historia de España, por lo que supuso en la historia del planeta y de la humanidad, también ha sufrido esa leyenda negra, pero tampoco digamos en el extremo opuesto, porque al fin y al cabo la obra de España en América fue una obra humana, con todas sus contradicciones, con todas sus debilidades.
pero es innegable que fue una obra humana que aspiraba, aunque no lo consiguiera siempre, a asentarse en la virtud. Pero en ocasiones, somos de carne y hueso, pues ese programa con el que se iba a América, esa hoja de ruta, por así decirlo, en un lenguaje moderno, pues no se llevaba a cabo fundamentalmente. Pero ¿qué animaba en última instancia a la reina Isabel, después de terminar una reconquista, a empeñar sus joyas, a decir vamos a irnos, vamos a abrir una ruta comercial, vamos a conquistar nuevas tierras? No era simplemente eso. Evidentemente la parte material existía, pero no podemos limitarnos solo a una visión meramente de materialismo histórico. En la historia juegan muchos elementos. El elemento material, evidentemente, es uno de ellos. Si lo reducimos solo al elemento material, nos quedaremos una visión muy pobre de la historia. Y estaremos jugando la historia con elementos muy actuales. Porque claro, hoy día quizás el horizonte vital de la mayoría de las personas es, bueno, eso que sí es ser feliz, tener un capital, tener un dinero y demás. Aspectos que en el siglo XIV, en el siglo XV, pues no eran tan relevantes. Había conceptos que estaban por encima. El concepto del honor, la apertura a la trascendencia, el concepto de la gloria, pero no una gloria meramente mundana, sino el concepto de abrir nuevos hechos, nuevas hazañas. Pues hay que poner también ese contexto. Evidentemente, el impulso que llevó a Isabel la Católica a emprender la empresa de la ruta del oeste, para abrir las rutas de las especies, al fin y al cabo, fue un aspecto meramente misional, la idea de la monarquía misionera. Si no, seguramente España se hubiera extendido como quería Cardenal Cisneros por África. Pero Colón, que era muy listo, muy artero, convenció a la reina Isabel para que financiara su viaje, diciendo que había muchas almas que convertir en América. Y en última instancia, este cuadro creo que representa bastante bien esa idea, la idea de no vamos a llegar directamente a América, como se ha hecho otros imperios, otros imperialismos, a expandirnos. No vamos a llegar a imponeros nuestra cultura. No vamos a llegar a simplemente extraer vuestras materias primas. Luego hubo, evidentemente, un desarrollo económico, una vertiente económica de la conquista. Pero creo que a nadie se les escapará que la idea central de los reyes católicos y la monarquía de los Austrias era la monarquía misionera. ¿Y por qué digo que tampoco había la voluntad del expansionismo típico de los nacionalismos del siglo XIX, de expandir una cultura en un horizonte vital? A día de hoy, todas las repúblicas hispanoamericanas, las del sur sobre todo, ya hemos dicho que las del norte se les impuso la cultura anglosajona, al igual que en Filipinas, han mantenido la lengua española. Pero no estaba en ningún momento en el afán de la conquista llevar esa cultura española, no estaba predeterminado. Digamos que la identidad española no estaba definida, ni estaba condicionada, ni estaba simplemente limitada por aspectos culturales o lingüísticos. Evidentemente el castellano ya era una lengua franca hace mucho tiempo, era la lengua culta, con el latín evidentemente. Pero poco a poco pues, se fue haciendo esta labor de entendimiento entre todos los reinos de la península. Hay una cosa muy paradójica, cuando se llega, ustedes sabrán toda la polémica, Bartolomé de las Casas, aquellas denuncias, ni más ni menos que la persona más poderosa de su tiempo, que era Carlos I de España, el emperador Carlos V, detiene la conquista y en la controversia de Valladolid, aquel que ha denunciado sus supuestos excesos de la conquista, a Fray Bartolomé de las Casas, lo pone a que le exponga sus planteamientos. Y hay una controversia, evidentemente, no se le da la razón porque sí, y enfrente tiene a Sepúlveda. Pues de esa controversia, el hombre más poderoso del planeta que hubiera podido decir yo sigo hacia adelante con mis ejércitos, yo soy superior tecnológicamente a los aztecas, al resto de imperios, a los incas, al resto de imperios que hay en América, pero lo para por un componente moral. Bueno, yo creo que estas dos pinceladas nos llevan a definir cuál sería pues, ese espíritu que animaba, ese espíritu de mestizaje, ese espíritu de fundirse las culturas, de no imponer ninguna cultura, simplemente ir con el fundamento del Evangelio. Y allí es donde quedaba el límite. ¿Dónde se ponía el límite moral dentro de las culturas indígenas? Pues en los aspectos que iban más en contra del derecho natural. Los matrimonios forzados, los sacrificios humanos, los sacrificios a los ídolos, pues eso es ahí donde se ponía el límite. Pero fíjense ustedes, en la España de los Austrias se mantenían las repúblicas de indios. Los indios mantenían su lengua, mantenían su cultura, mantenían su folclore. De hecho, nos ha llegado hoy día mucha parte de aquellas lenguas gracias a la labor de los misioneros que hicieron las gramáticas. Por eso hoy día se sigue hablando el quechua en Perú.
por eso tantas lenguas indígenas hoy día han prevalecido. Por esa idea de las repúblicas de indios. No venimos a imponer una determinada cultura. Venimos con los avances que supondrían tecnológicos y de civilización. Por eso España también, en contraste con otros imperios, con el imperio holandés, con el imperio inglés, España funda ni más ni menos que 35 universidades, más que en la península. Y además cuando las universidades tenían el valor que tienen, que hoy ya, bueno, cada gobiernillo municipal, cada gobiernillo provincial abre una universidad y se cree que está vendiéndolo todo. Lo que suponía una universidad en aquella época, ojo, no era ninguna tontería. Entonces, ese paradigma estaba muy claro durante la época de los Austrias. ¿Qué viene después? Como saben ustedes, la muerte del último rey Austria, Carlos II, determina una crisis dinástica y viene una nueva monarquía, la monarquía borbónica. Monarquía borbónica que viene con nuevos paradigmas, con nuevas ideas, que con un afán bueno, en inicio yo creo, porque España ya, la América española, estaba sometida a muchos ataques por parte de piratas ingleses, piratas holandeses. Simplemente estoy siendo descriptivo. Era lo que había en aquella época. No quiere decir que los ingleses o holandeses sean necesariamente piratas. No quiero llegar a ese extremo. Pero en ese momento había una necesidad de fortalecer el poder, de centralizar el poder y de militarizar el poder un poco. Y es muy paradójico cómo en la época de los Austrias hay algunos destacamentos militares, pero no hay una fuerza de ocupación militar en la América española. Cuando se empiezan a hacer las fortificaciones en muchos territorios de América, es precisamente con ocasión de la monarquía borbónica. Y se mezclan dos aspectos. Evidentemente el aspecto estratégico, en primer lugar. España estaba recibiendo muchos ataques en su vertiente americana y también en su vertiente asiática. Pero también hay un cambio de concepto. La idea de la uniformización legislativa. Si la España de los Austrias era una España plural, que cada reino tenía ese grado de autonomía, que nacía de una tradición, que no era una concesión ex novo, no era una concesión graciosa del monarca, sino que era el respeto a una tradición de siglos, a una tradición inmemorial. La idea de los Austrias es una idea francesa, la idea de la uniformización legislativa. Y de la uniformización legislativa viene la uniformidad cultural también. Ahí es cuando, en primer lugar, se empiezan a ver afectadas las repúblicas de indios. Ustedes habrán visto la película La Misión, seguramente, cuando se acaban con las revoluciones jesuíticas del Paraguay. Cuando ya el indio, ya hay determinados prejuicios, ya empiezan a entrar determinados prejuicios de superioridad racial europea, de claro, los europeos somos lo más, y el indio, bueno, sí, está ahí, pero aún está en un medio estado de salvajismo, que realmente son consideraciones que en la España 2 siglos antes no se dan por ningún lado. Pues bien, ya la modernidad tan alabada, paradójicamente lleva anejas estas ideas, esta idea eurocéntrica. Europa está en el centro, el viejo mundo, y tengo que gobernar, además, tengo que gobernar las Indias con las mismas leyes que hago en Madrid. El Consejo de Indias cada vez tiene menos relevancia. Por supuesto, el poder político está por encima del poder religioso, el regalismo. Ni jesuitas, ni obispos, ni nada. De hecho, los obispos los nombro yo. Y si encima los obispos son los que protegen al indio, me lo quito de encima. Bueno, no tan acusadamente como fue posteriormente en las revoluciones liberales, pero ya estaban los primeros... se puede decir que ya... Además es muy significativo, en los documentos de época ya se empieza a hablar de colonias. Ya yo creo que eso es aunque pueda parecer una cosa anecdótica, ya los ministros de Carlos III, Aranda, etc., ya América no son los virreinatos, ya no gozan de autonomía, ya son las colonias, ya nos procuraremos nosotros de gobernarlas. Y además llama mucho la atención a los ministros ilustrados borbónicos, claro, tan ensalzados, porque supuestamente frente al oscurantismo del Renacimiento, de los Austrias, etc., traían las ideas buenas del gobierno económico de los pueblos, que había que sacarle dinero a las posesiones, había que prosperar, había que crear riqueza. Se preguntaban los ministros de Carlos III, ¿cómo las Américas españolas, que son mucho más amplias que las Américas inglesas y holandesas, producen menos, nos dan menos? ¿Qué pasa aquí? No hay factorías, hay que llevar factorías, hay que imponer una dinámica economicista, mercantilista. Las colonias son para que produzcan. Pues ahí está, creo que es una ruptura fundamental y explicará en cierto modo
porque se terminan de perder estos territorios. Creo que me ha faltado. Lamentablemente tenía entre medias, porque el proceso borbónico, como he dicho, al principio del siglo XIX, es cuando empieza aquel periodo de la llamada emancipación. Aquí veo alguna amiga también americana, hemos tenido ocasión de tocar el tema alguna vez, de la emancipación, los libertadores. Claro, al fin y al cabo, ¿qué fueron? Es que la imagen que tenía era muy significativa, es una que se ve a Simón Bolívar y de fondo se ve a la Union Jack. Esto también es yo creo que era bastante elocuente y demostrativo cómo fuerzas externas a los propios americanos fueron los que condujeron este proceso. Por más que, claro, la reforma borbónica ya había asentado determinados aspectos para este descontento, pero bueno, como pasa todo en la vida, a veces de un asunto, de un descontento puntual, de una falta de entendimiento en determinados aspectos, pues llega un tercer actor, lo exacerba y lo usa para su fin. Que al fin y al cabo fue lo que pasó con las llamadas emancipaciones americanas de principios del siglo XIX. Fueron en última instancia orquestadas por Gran Bretaña, con independencia de otras sociedades de carácter secreto o discreto que también andaban por ahí, pero lo que hizo el descontento fundamentalmente del pueblo criollo, porque también es curioso, esto también hay que decirlo. El elemento indígena, pese a que con determinadas leyes de Carlos III se había visto agraviado en las repúblicas de Indias y en otros aspectos de gobernación tradicional, el elemento indígena hay que decir que en ningún momento capitanea ni se introduce en los ejércitos secesionistas de manera mayoritaria. Curiosamente, tampoco el elemento negro, que esta fue otra de las herencias envenenadas de los Borbones. Como había que producir mucho y como estaba de moda la esclavitud y estaba totalmente bien vista, pues ahí España ya comete otro pecado en América. Vamos a usar también la esclavitud. La esclavitud estaba prohibida en la España peninsular, pero bueno, en la España americana, como había que colonizar, como había que, en las Antillas particularmente, los ingenios del azúcar, también en la Nueva Granada, en el Ecuador, pues vamos a traer gente africana, vamos a traer esclavos, realmente España no fue negrera, pero sí que se participó de ese tráfico negrero. Pero hemos de decir también, esto también es muy significativo, tampoco los negros estuvieron en estos ejércitos secesionistas. Es más, yo he tenido ocasión de leer ahora hace poco, si quiere luego les doy la referencia, un profesor colombiano, Luis Cossio Otólara, ha escrito un libro que se llama Viva el Rey, y se titula Los pardos y los negros en defensa del rey. Y era muy curioso, los ejércitos realistas, los ejércitos que se oponen a los secesionistas, estaban compuestos en su oficialidad y en su tropa, en un porcentaje altísimo, en torno a un 40%, por elemento indígena y un 20% por elemento negro. Entonces, también merecería, sería para otra conferencia, pero nos estamos yendo muy atrás y hay que irse al 98, también hacer una reflexión sobre por qué llegamos al 98. Ya he dicho cuáles eran los pecados que íbamos arrastrando. La concepción meramente mercantilista de nuestras posesiones en América y luego también pues cómo nos se supo gestionar esta situación ante la emergencia, ante el influjo de nuevas potencias, fundamentalmente como Gran Bretaña. En 1836 ya es cuando, después de muchas guerras, muchos desencuentros, muchos intentos diplomáticos de llegar, reconozco la República, no la reconozco, la regencia de María Cristina es cuando reconoce a los nuevos estados surgidos de estas guerras de emancipación. Pero aquí, paradójicamente, los autores cubanos además lo ponen el acento sobre esta circunstancia, dice, Cuba queda al margen de este proceso secesionista. Y Francisco Morales Padrón, estoy pensando en uno de los autores cubanos, Morales Padrón dice, por diversas circunstancias, en Cuba el españolismo se acentúa. Cuba ve que a su alrededor las nuevas repúblicas que están creciendo están signadas por la inestabilidad y Cuba dice, no, yo quiero ser una provincia española, pero la más española. Yo lo que diga la provincia. Y de hecho, otra derivada de este proceso es que Cuba tiene un tesoro propio, paradójicamente, porque estaba produciendo muchísimo el azúcar
era el oro de aquella época. De hecho, como sabrán también, el primer ferrocarril español no es el Barcelona-Mataró, sino es el Habana-Matanzas. O sea, todo el desarrollo tecnológico que iba anejo a este desarrollo económico. Pues en las Antillas españolas, tanto en Cuba como en Puerto Rico, este españolismo, esta vinculación con la metrópoli, se afianza más todavía. Y es una época, lo dicen los propios historiadores cubanos, pues de relativa prosperidad. También lo escriben desde su perspectiva criolla, al fin y al cabo. No podemos olvidar lo que hemos anunciado antes. Ya el esclavismo estaba muy metido dentro de la sociedad y era un paradigma que tampoco se ponía en duda. Y se ven cosas que, como digo, la historia no hay que verla con dicotomías, no hay que verla todo blanco, todo negro. Hay que hacer una labor muy fina de ponerse, de intentar ver un poco la mentalidad, la psicología, la sociología de cada época, y por eso se daba la circunstancia que sí, que usted podía leer un diario de La Habana, pero un diario de Madrid también, y decían pues cosas un poco disparatadas. Decían, no, pues los negros en Cuba viven hasta los 120 años, tienen muchas lucas, cosa que era mentira, al fin y al cabo. Pero bueno, había todo el entramado y había también pues, mucha ignorancia en ese aspecto. Pero bueno, el patrón historiográfico cubano, escrito por los criollos, era que esos años fueron años de una gran prosperidad y de un gran amor a la metrópoli, de un amor tremendo a la metrópoli, que el tesoro cubano, España deficitaria, pues el tesoro cubano iba allí a contribuir sin ningún problema, no había ningún problema. Pero también luego hay otra minoría de estos criollos, de estas élites criollas, que empiezan a estudiar en Estados Unidos y, ojo, y ven un nuevo modelo económico. Claro, Estados Unidos es una potencia absolutamente emergente y quedan deslumbrados por dicho modelo. Y dicen, uy, Estados Unidos está creciendo mucho y su cultura nos atrae y su desarrollo nos atrae. Criollos que eran tan esclavistas como el resto, o sea, eso era todas las élites, en ese punto no había duda. Y entonces, por esa influencia de la cultura anglosajona, empiezan a fijarse en Estados Unidos y empiezan a decir, queremos comerciar libremente con ellos, queremos una libertad arancelaria. Y aquí España, la España del 19, se queja de esto mucho Rafael de Labra, que fue un diputado republicano, autonomista cubano, y él llegó a acuñar una frase que es muy potente. Él defendiendo la autonomía para Cuba, la república, la libertad de aranceles, él dice, los hombres de la España constitucional se han portado peor con Cuba, han tenido menos consideración que los hombres de las leyes de Indias. Hombres, bueno, evidentemente en aquella época la política solo era cosa de hombres, lo decía en ese sentido. Pero es bastante significativo porque Labra era un republicano, era un autonomista y reconocía que con las leyes de Indias en Cuba aún estaban mejor. Mientras que en la península, cuando surgen unas demandas autonomistas, dice, se van definiendo. Y entonces Cuba, al fin y al cabo, era gobernada pues, con esa monarquía militar de los Borbones. Quien mandaba en Cuba era el capitán general. Quien mandaba en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas era el capitán general. Para lo bueno y para lo malo, porque venía una invasión, un intento de invasión inglés, el capitán general tomaba las riendas en un estado de guerra, pero claro, es una situación excepcional. Lo que no se puede hacer en política nunca es que lo excepcional sea lo ordinario. Estaba bien por un determinado momento que el capitán general tuviera poderes extraordinarios, pero también los cubanos le reclamaban a la madre patria con grandes gestos de patriotismo y ni con ningún odio le decía, queremos también tener cierta capacidad sobre nuestro destino, no podemos estar gobernados siempre por leyes especiales. Pues en 1868 se da la primera, coincidiendo también con un periodo de gran inestabilidad en España, tenemos la primera guerra de Cuba, que es un fenómeno muy reducido al oriente cubano. Está prácticamente, a La Habana nunca llegó, y es un fenómeno, como digo, muy concreto, pero también unas circunstancias muy complejas que luego en el año 1895 se exacerbarán. La guerra de Cuba fue una guerra muy dura porque no era una guerra al estilo europeo, no era una guerra de frentes abiertos, sino que una guerra en la cual los pobres soldados españoles se metían en la manigua, sin orden ni concierto, les llegaban tiros por todos lados, machetazos, bueno. Fue una historia tremenda que yo creo que ya empieza a llegar a quedar en el subconsciente español. Y de aquí hay otra derivada también de por qué se llega a la crisis de 1895.
España no tenía, aunque los capitanes generales mandaban mucho, no tenía un sistema adecuado de recluta militar. Y tenía una gran injusticia, que era que los hijos tuvieran o no, se podía evitar el servicio militar mediante la redención en metálico. Eso en un primer momento, se ha de decir también, no creó grandes confusiones. Parece que la sociedad lo asumía, entendía que bueno, que sí, que el hijo del labrador iba a Cuba y el que se lo podía permitir no iba, y en un principio, por lo menos la primera guerra de Cuba, no crea grandes traumas sociales. Sí que hay autores un poco más avanzados que lo empiezan a denunciar desde todos los puntos de vista, desde los conservadores, desde los republicanos, desde los silvelistas, liberales, carlistas. Hay autores concretos que dicen, esto no puede seguir así, esto hay que hacer una reforma. Pero la España del 19 tenía el gran problema, este era el gran problema. Era una España muy débil, basada en el equilibrio de los partidos, y no tenía la capacidad para acometer las reformas que pedía Cuba, y tampoco tenía la capacidad para acometer las reformas que demandaba el servicio militar. Y entonces, en 1878, llega la paz del Zanjón, que es una paz muy inestable. Se mandan una serie de medidas compensatorias también a Cuba, pero aquí entra en juego otro actor muy importante. Y es bastante significativo este cuadro también del historicismo, que representa el gran interés que tenía la burguesía catalana en Cuba, y cómo la burguesía catalana mandó grandes dosis de voluntarios catalanes. Esto, si ustedes conocen Barcelona, es el puerto de Barcelona, y detrás se ve la montaña de Montjuïc, tocados con la tradicional barretina catalana, diciendo, no, los catalanes somos los primeros españoles que vamos a ir a Cuba a defender la españolidad de Cuba. Y así fue, porque aparte de la movilización general, también había cuerpos de voluntarios, y los primeros que se llenaban eran los cuerpos de voluntarios catalanes. Y además, también todo lo que los rodeaba, como digo, somos los hijos de Don Jaime, somos los hijos de los almogávares, queremos ir en vanguardia, queremos ir los primeros a luchar a Cuba. Con la guerra de 1895 se repite esta circunstancia. Pero el gran problema, ¿por qué en cierto modo avanzamos hasta ahí? Porque la España de la Restauración no supo, no pudo o no quiso, pero no afrontó en última instancia los grandes problemas, las grandes reformas que necesitaba la administración ultramarina y también la administración del servicio militar. España en 1809, y además, pero si nos damos cuenta, fijémonos, como nos remitimos una vez más a la historia de las secesiones. Si no hay una gran potencia detrás, que entonces fue Gran Bretaña y en esta ocasión Estados Unidos, que comande este descontento, España no hubiese sido vencida nunca. Si solo hubiera sido un estallido de una insurrección secesionista, España no hubiera sido vencido nunca. Pero ya en 1895, tras muchas tentativas, desde el año 1834, Estados Unidos continuamente le ofrece dinero a España para comprar la isla de Cuba. La anexión, la idea de la anexión. ¿Por qué también esto es importante? Porque Estados Unidos tiene la idea de que influye culturalmente, pero hay una idea que es el destino manifiesto. Estados Unidos tiene el destino manifiesto de expandirse hacia el oeste, pero también hacia las Antillas. Y también con su superioridad anglosajona, dice, vamos a liberar a estos pueblos americanos de la influencia del papismo francés y español de los pueblos latinos. Eso es otra dicotomía que estuvo muy en boga en aquellos años. La dicotomía entre latinidad y mundo anglosajón. Y en 1895, acumulando todas estas grandes necesidades de reforma que no fuimos capaces de llevar a cabo, estalla la guerra hispano-cubana una vez más. Hasta que en 1898, año fatídico, año del desastre, Estados Unidos entra en guerra. Estados Unidos estaba deseando entrar en guerra, estaba buscando excusas por cualquier lado, estaba buscando un casus belli. Como ustedes sabrán, lo encontró adecuadamente en febrero de 1898, cuando mandó el acorazado Maine a las costas de Santiago de Cuba, y una explosión lo voló por los aires. Y en un primer momento se descartó por completo que hubiera sido obra española. Luego, con el tiempo, también se ha demostrado que no fue una bomba, que fue fortuito. Pero Estados Unidos tuvo la excusa perfecta, después de muchos años, alentando su prensa. El concepto de prensa amarilla, que todos ustedes habrán oído, viene también de esa época. Los grandes tabloides amarillos, tenía ese fondo amarillo, que decían las mayores barbaridades contra España, de la campaña del general Baylor, etc.
Pues este es el punto final de la España ultramarina. España, al fin y al cabo, una nación, una potencia, más que una nación, porque la nación, al fin y al cabo, es un concepto moderno. Una civilización, que como todas en la vida, como todas en la historia no existen unidades políticas eternas. Hay una frase del Kempis que dice: todas las cosas pasan y tú con ellas. Evidentemente es una frase de espiritualidad cristiana que está escrita en un contexto de introspección. Pero yo creo que se puede plantear también. Hay momentos de la historia de las naciones que son más gloriosos, que son más avanzados, y otros que son de gran decadencia. Todo pasa, al fin y al cabo. Yo quisiera creer que en el momento de decadencia que se inició con el desastre del 98, pues ha habido momentos posteriores que hemos intentado que España ha salido de ese momento de desastre, de decadencia. Y quisiera creer también que que como todas las cosas pasan, pues también las cosas pueden ir a mejor. Y voy a acabar pues, realizando la consideración final. Yo sí que creo, en lo que he planteado al principio, que quizás nuestro enfoque, nuestro ámbito de decisión, nuestras relaciones internacionales tienen que centrarse más en aquella América con la que compartimos tantos lazos y tantos vínculos entrañables, sin evidentemente desconocer que estamos en el continente que geográficamente estamos, pero yo creo que ahí también saldrá pues, la esperanza, no solo para el cierto renacimiento o la mejora de las cosas en España, sino también para las repúblicas hermanas hispanoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Nos has ilustrado profusa, intensa y resumidamente en un tema que es de lo más interesante y largo de abordar, con lo cual, doble mérito. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que podemos abrir un turno un coloquio, un turno de preguntas, un turno de compartir inquietudes acerca de lo que nos ha expuesto nuestro ponente de esta tarde. Entonces, pues, manos arriba. ¿David? ¿Se me escucha? Sí. Tienes voz de tenor, hombre. Tienes voz de tenor. Pues muchas gracias. A ver, lo que has comentado antes, los cambios de política que se dan con la administración borbónica, en tu opinión, ¿hacen que el proceso posterior de secesión ya se convierta en una realidad irreversible? Ahí está quizá la causa, más allá de luego las influencias posteriores de otras potencias y demás. Ahí ya está la semilla, digamos, del gran desastre. Pues seguramente sí. Lo que pasa es que he querido distinguir al principio. Digo, también había razones de oportunidad que las justificaban. Hay un profesor de Mendoza, en Argentina, Eduardo Martiré, que él habla de la monarquía de los Borbones como la monarquía militar. Y es algo que hemos dicho antes, es cuando los virreinatos, que es una institución civil, es una institución política, ya no tienen tanta importancia y son sustituidos por las capitanías generales. Al fin y al cabo es el capitán general el que está mandando. Tenía una explicación de oportunidad, como digo. Estábamos sufriendo muchos asedios de ingleses, de holandeses, y era necesario, ciertamente, fortalecer la defensa. Pero luego, claro, tuvo la siguiente consecuencia, que ahí es cuando con mucha razón se quejan los criollos. El capitán general llega de la península, pone su camarilla de amiguetes, hace y deshace lo que quiere, y se dan bastantes circunstancias de choque también con el poder eclesiástico, ya con los Borbones, lo más conocido lo de los jesuitas, pero en Cuba particularmente, cuando va San Antonio María Claret, hay otro obispo, Joaquín Martínez también, ellos chocan mucho con el poder político, porque se encuentra un poder corrompido, un poder que da los grandes puestos funcionariales los venden, los compran. Bueno, pues es una de las explicaciones que explican eso, que muchos criollos, mucha gente que estaba ahí de generaciones, se sentían desplazados. Veían que el capitán general llegaba con los peninsulares y empieza a surgir una cosa que nunca había surgido en general. Igual algún erudito aquí me dice, no, pues en el año tal sí que hubo. Pero usted coge la historia en general de los Austrias
y no existen esos piques, esas camarillas, unos contra otros, peninsulares contra criollos y demás. Al fin y al cabo, todos eran miembros de los reinos de Indias. Y con la España borbónica, pues eran un poco súbditos del capitán general. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo voy a hacerte un par de ellas. He tomado varios apuntes aquí. Hay una cosa que no te he entendido bien y te pido, por favor, Víctor, que me lo aclares. Has mencionado, me ha parecido entenderte, que no se daban en el siglo XIX en los territorios de ultramar las condiciones para ofrecer lo que reclamaba el servicio militar. ¿A qué te refieres en concreto? Bueno, perdonen, quizás he sido demasiado sintético en algunos aspectos, pero me refería al sistema de recluta cuando había guerra. El servicio militar no estaba tan universalizado, entonces había determinadas, pagando una determinada cantidad, se podían eximir de la realización del mismo. Claro, eso en época de paz daba un poco igual, era una formación al fin y al cabo, y bueno, a todo el mundo pues, medio le iba bien. Pero cuando iban los hijos de las clases más populares, cuando iban a Cuba a morir, como ya digo, en aquella guerra tan terrible, en esas condiciones tan complejas, pues había una injusticia evidente. Porque incluso también es cierto que las clases más acomodadas, las clases más nobles en España, la profesión militar siempre era una profesión de mucho orgullo. Pero en el siglo XIX quizás muchos desertaron también de dicha profesión, y podrían haber sido muchos oficiales, el cuerpo de artillería, por ejemplo, era muy típico de los hijos de la nobleza llevarlo. Pero en el XIX se da ese cambio de paradigma. Ya esos antiguos conceptos de honor, el concepto castrense, el concepto de servir en el ejército, de hacer carrera militar, entra un poco en declive, entra un poco en decadencia, y ya la gente bien acomodada, la aristocracia de la época, lo que hace es, pues quiere hacer grandes compañías. Se quiere meter en la compañía transatlántica a gestionar el pasaje de la península a América, o invierten en ferrocarriles. Es el cambio, bueno, no voy a usar una terminología materialista histórica, pero se podría entender, ¿no?, cuando se dice el aburguesamiento de la sociedad. Claro, no se aburguesan las clases pobres, porque no pueden aburguesarse, porque no tienen dinero. El que se aburguesa son las élites tradicionales. Y entonces en España se ve pues, muchos aspectos que en otros países cumplía la burguesía. Aquellas sociedades de oficios que se iban enriqueciendo poco a poco, que se hacían un hueco en la sociedad. Esto en España, lamentablemente, en el XIX, en lugar de ser desde abajo, como se va creando la burguesía, curiosamente es desde arriba. O sea, desertan de sus obligaciones tradicionales, bueno, pues eso, pues para invertir con la banca Rothschild, para invertir en ferrocarriles, etc. Eso sería. Muchas gracias. Y otra pregunta, a lo mejor está con un poquito más de, en fin, mala leche. En el desastre español, ¿se le puede dar cabida al fenómeno protestante, religiosamente hablando? ¿O en qué influencia puede tener a nivel de potencia Holanda e Inglaterra frente a España? Ese cambio de paradigma de una misión evangelizadora que se inicia pues a lo mejor con los Reyes Católicos, con Isabel la Católica sobre todo, y que luego termina caminando hacia unos intereses más económicos, ¿no? Ese cambio de modelo de paradigma coincide además con el desarrollo y el arraigo en determinadas potencias europeas o llamadas europeas de la reforma y del protestantismo, ¿no? Sí, bueno, es un tema capital. Lo que pasa es que te estás yendo muy atrás. Yo también me puedo ir atrás y he omitido decirlo, pero al fin y al cabo una de las razones... Claro, la España que va a América es una España expansiva que no expansionista, que yo creo que ese matiz es importante. Es una España que acaba de terminar la reconquista que se hace sobre la base de la monarquía visigótica y de la herencia grecolatina y de la religión católica, evidentemente,
Pero la religión católica que, ojo, que acaba de ser reformada en Trento y con mucha necesidad. Hablamos de reforma luterana y de contrarreforma católica, pero realmente fue una reforma en muchos aspectos, dirigida por teólogos españoles, cuando se termina de definir muchos aspectos que estaban ya incoados en Santo Tomás, la división naturaleza-gracia, etc. Y frente a ello, todo el mundo protestante. Todo eso tiene un reflejo a nivel de grandes potencias, obviamente. No solo, ya trasciende con mucho las meras creencias individuales. Son dos modelos de desarrollo distinto. Y también son modelos de desarrollo distinto el colonialismo inglés y las posesiones españolas, al fin y al cabo. En la pérdida de nuestras posesiones tuvo una importancia fundamental. Y como he dicho, también en el siglo XIX, también en otro aspecto, porque claro, es el gran tiempo de los nacionalismos. Entonces, en 1848, con la primavera de los pueblos, las identidades nacionales, pero también las identidades regionales, es cuando en cierto modo se empieza a hablar, como he comentado antes, de latinidad, la idea del mundo latino, pues eso sería España, Francia, Portugal, Italia, la idea de esa latinidad clásica, los parámetros de la Roma clásica, de la religión católica, frente al mundo anglosajón. El mundo anglosajón, protestante, economicista. Cuando ustedes leen la prensa del 19, la prensa del desastre es muy significativa. He hablado antes de la prensa amarilla, pero la prensa española también era muy exagerada. Decía, somos una nación de viriles hidalgos, y es una nación de mercaderes que no tienen historia y les vamos a ganar. Esto es otro aspecto, voy a coger el hilo por aquí y no voy a extender mucho. Pero también el desastre español, en el desastre español hay mucho también de candidez y de indolencia. Hay una candidez muy grande que se ve en otros episodios del 19. No sé si ustedes conocen cuando el emperador Guillermo invade las Carolinas, que son unas islas que eran de posesión de España, pero no estaban colonizadas, no estaban pobladas. Bueno, en España hay un despertar de fervor españolista. Vamos a llegar al Kaiser, le vamos a los ulanos, se decía, que era el casco que tenía. Decían muchas cosas, no las voy a reproducir aquí, que hay gente muy honesta y no se pueden decir las cosas que se decían. Pero bueno, en general eso, que se decía que había que hacerle un boicot a la cerveza alemana, por ejemplo, que solo se consumieran alcoholes españoles, el vino español. Eso en 1888. Pues en 1898, cuando ya termina de entrar a Estados Unidos, pues aquella España se pensaba que también íbamos a ganarles, cuando no habíamos hecho los deberes. Cuando no habíamos hecho los deberes con los americanos y no habíamos hecho los deberes a nivel interno. No habíamos hecho la reforma del ejército y no nos habíamos armado a nivel de marina de guerra como debía de ser. Entonces, esa España cándida, esa España que igual está, no me gusta ser determinista, la verdad, pero igual está un poco en nuestro carácter, que de repente nos venimos arriba y nos creemos que tal, vamos a ganarle, está hecha la guerra, vamos a ganar seguro, está hecho, todo el mundo pensaba que íbamos a ganar. Y llega el desastre, y llega Santiago de Cuba. ¿Llegó el bajón luego? Pues aquí es interesante, hay muchos autores, Pérez Galdós en sus episodios nacionales, lo comentaba luego Ortega, los de la generación del 98, Unamuno, dice, bueno, se acababa de perder, decían que habían muerto no sé cuántos marinos, y esa tarde había toros en las ventas, la gente estaba tocando las palmas, no sé qué. He de hacer una puntualización. Ese episodio o ese cuadro pudo ser verdad en algunos sitios, pero fíjense, por ejemplo, porque lo he estudiado y lo tengo reciente ahora, coincide el desastre lo de Cervera en Santiago de Cuba, la pérdida de la escuadra española en Santiago de Cuba, es en torno al 6 y el 8 de julio. Por ejemplo, en Pamplona se suspenden los Sanfermines. Y quizás la gente del norte es más contenida que eso. Pero bueno, yo creo que se puede decir también, sí, España, en el desastre español, esas dos características. Nos pensábamos que éramos lo más, y cuando llegó lo más, bueno, por una parte se pasó, la gente siguió a lo suyo, y luego la otra vertiente fue la vertiente del desarraigo, del pesimismo, de la visión negativa de la historia de España, de la visión de Ortega y Gasset al fin y al cabo. España invertebrada, España no tiene sentido histórico, España no tiene nada que lo justifique, estamos condenados, decía Ortega, a la conllevanza. España son pueblos muy diversos, Castilla por un lado, Cataluña por otro, no tenemos nada. Oiga usted, señor Ortega, 400 años en América,
los grandes ámbitos de la literatura, o sea, algo tendremos, algo nos unirá más allá de la propia conllevanza. Pues esos son, digamos, creo que las tres reacciones psicológicas al desastre del 98. Muchas gracias, Víctor, muy clarificador. Yo tengo más preguntas, no sé. A ver, hay dos. Primero el compañero, usted. Luis, ¿puedes coger el... Luis? ¿No? Ah, vale. Gracias. Mi pregunta era sobre potencias extranjeras, qué influencia pudo tener potencias extranjeras a nivel de espionaje y demás influencias en el desastre del 98, y en concreto a los políticos españoles, y pues por temas también, lo de la prensa que has hecho una pincelada también, hasta qué punto otras potencias habían estado interesadas y habían influenciado materialmente en el desastre del 98, y en qué ámbitos en concreto. Creo que sé por dónde vas, porque sí que es cierto que se han publicado recientemente 2 libros en este sentido, los cuales, por cierto, tienen ustedes en la puerta. Si quieren adquirirlos, también les animo a seguir, si tienen interés en el tema. Hay algún libro que trata este tema, la posibilidad de que todo lo del 98 ya estuviera pactado de antemano, ya fuera lo de la escuadra Cervera que va allí, que fuera que ya sabía que iban a morir y que ya estaba pactado y que ya estaba pagado y que tenían unos cuantos dólares, rublos, libras esterlinas o lo que fuera en la banca suiza, el gobierno de Sagasta y demás. Yo honestamente no soy muy partidario de estas teorías ocultas. Evidentemente la historia solo tenemos nos va a llegar una visión muy leve. Vamos a ver, si ya cada hecho histórico cada uno lo interpreta de una manera, cuando queremos crear patrones de historiografía, pues es mucho más complejo. Que haya fuerzas ocultas detrás, evidentemente que los hay en todos los aspectos. Pero sobre esta tesis que se está apuntando este año, tengo mis reticencias por lo que he dicho un poco anteriormente. Desde el año 1834, el cónsul estadounidense en La Habana, Nicholas Trist, propone al presidente Van Buren, al octavo presidente de Estados Unidos, la compra de Cuba, en 1833. Luego, en los 40, el presidente Franklin también lo intenta. En 1853, en España, el embajador de España era Pierre Soulé, que era un anexionista tremendo. Está el tema de la doctrina Monroe, que América para los americanos, y a ellos les incomodaba mucho tener una provincia española, europea, por tanto, al lado de su costa. Entonces, vengo a referirme. Hay al menos 10 tentativas muy serias, de mucho dinero por medio, para la venta de Cuba. Que en 1898, ya al final, Sagasta, que tampoco era un presidente que tampoco era excesivamente ambicioso en ese aspecto, pudo haber algo. Tentativas hubo, hubo, sin lugar a dudas. A lo largo del 19, muchas. Que se concretaran en el desastre del 98, tengo mis dudas. Yo creo que el desastre del 98 fue fruto de no haber hecho los deberes, fundamentalmente. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería ver si, aprovechando su experiencia, podía hacer una transposición a los tiempos actuales de la España moderna. Entonces, cuando le he oído decir que había provincias españolas como La Habana, Manila, sí, que eran provincias españolas españolísimas, pero... y por circunstancias y factores externos, un momento que se perdieron. Entonces, a día de hoy, ¿es posible que las provincias españolas que están fuera de la península, hablo de Ceuta y Melilla, o incluso las Islas Canarias, estén en peligro de que esa situación se pueda repetir? Porque los tiempos actuales parece que se confunden mucho con los antiguos, de lío de partidos, de falta de identidad, falta de compromiso. Entonces quería saber su opinión de... Pues no sé si puedo hablar de eso, ¿puedo hablar de esto? Para decir lo que se quiera. Bueno, podemos hablar, Víctor, estamos en democracia. Bueno, voy a hacer una transposición. Lo que me han pedido es una transposición histórica. Lo que me han pedido es una comparativa, al fin y al cabo. Entonces yo no voy a dar mi opinión, sino que vamos a ver si se puede comparar o no, en cierto modo. La política de la restauración, ¿por qué se caracterizaba?
Se caracterizaba por un turno de partidos más o menos pacífico, pero había luego unos partidos extraparlamentarios que estaban fuera de ese turno, que intentaban hacer volar ese consenso entre dos grandes partidos, los partidos dinásticos que se decía, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Luego fuera estaban republicanos, carlistas, etc., que intentaban conspirar en todo momento. Actualmente, supuestamente, hubo un gran consenso también. Fíjense, bueno, 1876-1978, bueno, casi 102 años después. Son las dos constituciones que más han durado en la historia de España, ojo. La de 1876, la de la Restauración, hasta la Guerra Civil. Y la de 1978, de momento ahora, aunque parece que se está vaciando de contenido totalmente, pero de momento ahí está. Curiosamente, como todo proceso político, necesita un cierto consenso, pero el consenso nunca va a ser absoluto. Es que si no, no cabría la discusión, si no todo sería una pantomima. Evidentemente no todo el mundo puede entrar por ahí. Pero sí que se puede decir que en el 78 se intentó abrir más el margen de grupos que entraban dentro de dicho consenso. En 1876 eran dos partidos nada más, y aguantó muchos años. Lo paradójico sería que ahora, con la Constitución actual, durará menos, porque la Constitución en ese sentido fue muy generosa, con partidos minoritarios, con partidos secesionistas, que vamos, es que se les dio todo al fin y al cabo. Entonces ese paralelismo yo creo que más o menos sí que es pertinente. Y luego es paradójico también lo que hemos dicho. Cuba hay un momento de gran españolismo, de somos la primera, le damos lo que haga falta, pero como decía Kempis otra vez, las cosas pasan y tú con ellas. Bueno, se les cruza el cable. Antes había que ir los primeros a Cuba a defender esto y ahora no. Y ahora vale todo, vale conspirar, vale lo que sea. Lo que comentas en última instancia, la España extrapeninsular que nos queda hoy en día, pues es un tema bastante... se extendería mucho. Yo aquí sí que creo que no se puede extrapolar ni hacer una comparativa con el año 98. ¿Que están en peligro? Pues más o menos se puede decir que sí, pero por circunstancias diversas, por los nuevos equilibrios políticos en la región, por circunstancias demográficas, etc. Pues, a ver, más se perdió en Cuba, se decía, pero seguro que el impacto para muchos españoles fue muy negativo. Pues esperemos que nuestra generación no tengamos que decirle a nuestros hijos o nietos que más perdimos nosotros. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna pregunta más? Oírte te oigo, no sé el resto. Sí, perfectamente. Es que perdimos Cuba en el 98 y también perdimos las Filipinas. Sí. ¿Eso está relacionado? Sí. ¿Que cayó antes? ¿Por qué? Sí, fíjese, el destino manifiesto de Estados Unidos. ¿Por qué perdimos Filipinas también? Por Estados Unidos. Ellos tenían la idea que era una gran potencia, tenían que controlar el Atlántico y el Pacífico. Entonces Filipinas también les hacía mucho daño. En ambos casos hubo unas insurrecciones internas de carácter secesionista, pero en ambos casos entró en guerra Estados Unidos. Se perdió antes, digamos, desde el punto de vista militar, se pierde antes Filipinas con el desastre de Cavite, que es el 2 de mayo del 98. Y luego lo que son los tratados para terminar de repartir son comunes, son los tratados de París del año 1900. Pero sí, se pierde los restos, lo que se llama la España ultramarina, porque al fin y al cabo Canarias y Baleares se llamaban islas adyacentes. Lo que ya estaba más allá de la metrópoli era la España ultramarina. Y se pierde en el año 98 el mismo proceso. Y en Filipinas es una circunstancia, porque fíjense cómo son las cosas, los separatistas cubanos dicen, bueno, que entre Estados Unidos en guerra, pero Estados Unidos se queda con Cuba, no se la da a los cubanos. Y en Filipinas lo mismo, pero en Filipinas entran de tal modo que quitan la cultura española, meten las misiones protestantes, fue un desastre. Y los filipinos se levantan en armas contra los Estados Unidos y diciendo que querían volver a ser españoles. Y por último, no se le presta tanta atención, también está Puerto Rico, que Puerto Rico la ocupan directamente porque no había defensas ni nada, y hasta hoy día tiene este carácter de Estado asociado a los Estados Unidos. Pero si ustedes siguen un poco
la actualidad más underground, más fuera de los circuitos oficiales, verán que hay un movimiento bastante potente, más de lo que parece, de reunificacionistas, de gente que quiere que Puerto Rico vuelva a España. Al igual que, por cierto, también en el 19 hubo una isla que había tenido la independencia, como fue Santo Domingo, que también volvió a España durante unos años. O sea, luego nunca se sabe, dicen, vamos a perder ahora, pues igual mañana vuelve Cuba, tantas cosas. Gracias. Yo te quiero hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con Cuba. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se independizó Brasil, Brasil es todo el territorio entero? ¿Y por qué la parte que teníamos nosotros se disgregó en tantas... En estados. ¿Por qué sí. hay...? Tiene una explicación. Porque evidentemente los estados de nuevo cuño americanos no nacían, como a veces se vende, del indigenismo. No nacían de una realidad previa a la española. Los estados que hay en América son los virreinatos, son la división en virreinatos. El virreinato del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, pero sobre todo Argentina. Uruguay es la única excepción, pero el Río de la Plata es Argentina. De hecho, Argentina es Argentum, plata, hasta en ese aspecto. Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú, es que no cambiaron ni el nombre, era el Virreinato del Perú y le pusieron Perú al nuevo estado. Y luego la otra división en capitanías generales. Claro, Portugal por contra, Portugal, que fue otro tipo de colonización, sería muy largo hablar de ello, era solo una unidad. Bueno, pues también cuando se emancipa Brasil, hace un nuevo estado. Pero lo que se emancipa, entre comillas, los nuevos estados son los virreinatos y las capitanías generales de España. O sea que, en el fondo, es una continuación de lo que fue la división española. O sea, no tenía nada que ver ni con... No tenía nada de prehispánico esta división. Muchas gracias. Allí tenemos una pregunta. Vamos a ver, los anglosajones no influyeron muchísimo en la división de España, porque es que aquello era España, y esto es España. No había división. Sí, no, lo hemos comentado, bueno, y en última instancia es una potencia anglosajona. Los anglosajones intervinieron mucho negativamente. Sí, Inglaterra, lo que he comentado, una de las razones por las cuales se fortalece la presencia militar en América es por las tentativas que tiene Gran Bretaña de apoderarse por la fuerza, con las armas, por los asaltos, con conquistas de América. Y luego, en última instancia, son los que están detrás de las emancipaciones, son los que financian a Bolívar, a San Martín, a O'Higgins, a los supuestos libertadores. Todos habían pasado por Londres. Todos se dice que habían sido iniciados en logias masónicas londinenses. Todos tenían obediencia. Entonces, está claro que los anglosajones estaban allí. Y fíjense, al final, cómo hay determinadas, como cuando se da la independencia, las grandes compañías tienen nombres anglosajones. River Plate, sonará porque es un equipo de fútbol también, pero era una gran compañía, al fin y al cabo. Muchas gracias, Víctor. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Gracias. Una pregunta sobre, para evitar el desastre del 98, ¿cuáles serían esos deberes que hubiera tenido que haber hecho España para evitar el desastre del 98? Gracias. Pues es clave. Yo creo que he hecho un poco el diagnóstico de los males. De allí se puede entender que sobre esos males se podía haber actuado. Luego, a mí no me gusta dar piruetas históricas ni acercábalas. Los procesos en la historia son muy complejos e igual, habiendo hecho caso a los criollos, de otra manera Estados Unidos hubiera entrado y también nos hubiéramos visto abocados a unas guerras esas características. Pero creo que sí, fundamentalmente, quizás se tendría que haber dotado de las llamadas leyes especiales a Cuba y Filipinas, que no se daban, todo se dejaba al albur del capitán general, y haber desarrollado allí la autonomía de diputaciones provinciales, al fin y al cabo, que ya también estaba en la península. Los cubanos se quejaban un poco eso, y los filipinos también. Decían, hombre, somos españoles, que se nos trate como españoles, que no se nos trate como una comandancia militar, en todas las provincias hay una comandancia militar y una diputación provincial, menos en las ultramarinas.
Entonces ellos reclamaban también esa parte de la administración civil. Dice, claro, no podemos estar solamente sometidos aquí al ordeno y mando. Somos los más españoles, somos los más partidarios del ejército. Pero no puede ser que Albacete mismo tenga una diputación como la que estamos hoy día y no hubiera una diputación en La Habana. Luego se improvisó y se hizo mal. Luego hubo unas reformas en el 1893 y se crearon 6 diputaciones en Cuba, que fue un desastre, porque al final donde hubo aldea hubo pelea. Unas se peleaban con otras también y demás. Yo creo que lo procedente hubiera sido eso. Por isla, una diputación, y en las Filipinas quizás haber quedado una o dos. Reforma política. Reforma militar, pero en el buen sentido. Evidentemente el peligro venía de Estados Unidos. Habría que haber desplegado una armada de guerra con previsión para hacer frente a eso. Porque es muy curioso, Estados Unidos tampoco vence a España por tierra. España se rinde porque le han destruido la flota, primero en Filipinas y luego en Cuba. Dice, no tengo defensa posible por mar. Y en el 19 estaba la idea esta de la talasocracia, que quien dominaba el mar dominaba, entonces, pues eso del Tratado de París. Pero en tierra, en lo que era el enfrentamiento terrestre, no ganaron ni una batalla los estadounidenses. Pues estas creo yo que eran los deberes que teníamos que haber hecho. Las reformas políticas y las reformas militares, pero bien hechas y bien enfocadas. Muchas gracias, Víctor. Una última pregunta breve o damos paso al cierre de la jornada. Bueno, pues agradecer a Víctor su ponencia y su sapiencia en este tema. Da gusto, por lo menos, no sé si compartirán conmigo mi sensación de que da gusto escuchar a una persona cuando habla de un tema que no solamente domina, sino que también lo vive y lo apasiona, como los que somos amigos de Víctor sabemos que le apasiona la historia de la patria y de las Españas. Y antes de concluir, pues si me van a permitir, que ya que tengo el programa delante de la Asociación Cultural y Social Alborea para lo que queda de curso, pues brevemente les paso a enumerar las ponencias que son venideras y las fechas. El próximo 30 de octubre el título de la ponencia es Liderazgo Integrador, a cargo de Esther Jiménez López, vicerrectora de la Universidad Internacional de Cataluña. El 31 de enero del 2024, Cómo influyen las series de televisión en los valores y actitudes de los jóvenes, a cargo de Alfonso Méndiz Noguero, rector de la Universidad Internacional de Cataluña también. El 28 de febrero, Juventud y redes sociales, a cargo de Fernando Bonete Vizcaíno, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo. El 20 de marzo, Indumentaria e higiene medieval en el mundo cristiano, Consuelo Sanz de Bremont, bióloga, investigadora de la Edad Media y Moderna, escritora. El 24 de abril, La cultura de la cancelación hacia el pensamiento único, Julio Banacloche Palau, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Y el 29 de mayo se cierra el curso con Historia de España, España en la Historia, de Elvira Roca Barea, licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica y doctora en Literatura Medieval, escritora. Pues nada, agradecer de nuevo la labor tan magnífica que hace la Asociación Cultural y Social Alborea y todas las personas, junta directiva y demás que están al frente, y agradecer pues que la excelentísima Diputación Provincial de Albacete haya ofrecido este magnífico salón, que no se ha quedado tan pequeño, está muy bien, para reunirnos aquí en torno a estos temas tan interesantes. Muchas gracias a todos.